Y pues continuamos con el siguiente panel que se titula Imágenes de la ciudad, poética y cine. Este panel va a estar moderado por la doctora María Teresa Pérez Boursac. Los invitamos a todos a que se queden porque pues, vamos a contar con la participación de la maestra Carmen Villoro, del doctor Jorge Octavio Caranza, de la maestra Ana Patricia Higareda Quintero, y es coorganizado este panel con el doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad del CUAT. Antes de cederle la voz a la doctora María Teresa, quiero presentarla a toda nuestra audiencia. Se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo titular C, adscrito al Departamento de Proyectos de Urbanística en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de nuestra universidad. Obtuvo el grado de doctor en Historia del Arte por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en España. Actualmente hace investigación teórica sobre el espacio público en la ciudad contemporánea y sobre los imaginarios urbanos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005 y cuenta con el reconocimiento de perfil PRODEP. Es investigadora del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y el Ordenamiento Territorial. Coordinadora del doctorado Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, actualmente reconocido en el Padrón Nacional de Posgrados del CONACYT. Además ha impartido conferencias, ponencias, diplomados, cursos de licenciatura, maestría, doctorado y seminarios de actualización en temas relativos a teoría del urbanismo, el estudio de la ciudad y los espacios públicos en diversas instituciones públicas en México, España y Ecuador. Es autora y coautora de libros, capítulos de libros y artículos publicados en México, como Colombia, España, Chile, sobre temas como espacio público, derecho a la ciudad e imaginarios urbanos. Dejo en el uso de la palabra, doctora María Teresa, muchas gracias por acompañarnos y usted adelante con su panel y sus panelistas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Yo primeramente no necesito agradecer infinitamente la bondad de la doctora Patricia Rosas en incluir al doctorado en una de las mesas tan interesantes que se están desarrollando en toda esta semana. La doctora Patti, bueno, es orgullosamente egresada de nuestro programa de doctorado. O sea, la conocemos hace mucho tiempo, pero bueno, yo creo que aquí, independientemente de esos detalles, aquí estamos ahorita para hablar de la ciudad, hablar de la poética, hablar del cine, y me está pareciendo sumamente interesante todas las mesas que se han desarrollado en toda esta semana. Desde el primer día que escuchamos la presentación del doctor Eduardo López Moreno, todas las intervenciones que han analizado estos temas, esta relación interesantísima entre la forma de leer la ciudad, la forma de escribir, la forma de apropiarse del simbolismo de las ciudades, y cómo, o sea, ahorita escuchando a todos los poetas y todas las poesías de la ciudad, me parece maravilloso, y vamos un poco a hablar sobre esto. Dentro del doctorado que manejamos, desarrollamos 3 líneas de investigación, pero hay una de ellas que es específicamente la línea sobre teoría e imaginarios de la arquitectura y de la ciudad. Yo creo que dentro de los objetivos que desarrolla esta línea de investigación, digamos, están incluidos los análisis que vamos a estar viendo y vamos a escuchar en la mañana de hoy. Hay que pensar un poco cómo se sueña la ciudad desde la poesía, y en esto tenemos, conectamos con el panel que nos precedió. Vamos a hablar un poco qué tan lejos estamos de alcanzar ese sueño de saber leer la ciudad, de saber encontrarnos, de generar esta confianza y esta identidad de los espacios que vivimos. Porque, bueno, yo vengo como, bueno, si bien soy historiadora del arte, pero me he movido en mis últimos 25 años entre arquitectos y urbanistas, y quieran que no, me ha influido en mi forma de ver el mundo. Pero siempre es muy interesante ver cómo
cómo la ciudad se puede leer desde muchos niveles, desde muchos puntos de vista. Es bien importante el interés que tengas por leer la ciudad, es muy importante el tiempo que tengas para leerla, o sea, el tiempo de que cuentes para leer la ciudad, la experiencia vivida, los recuerdos, los sentimientos, los significados que te atan a un espacio urbano determinado. La legibilidad urbana es muy interesante para poder entender el proceso donde estás metido, entender el lugar donde te mueves, la imagen de los objetos arquitectónicos y urbanísticos dentro de la misma, la llamada imaginabilidad que estableció el concepto, bueno, Kevin Lynch desde los años 60 con su libro La imagen de la ciudad, donde él analizó la legibilidad urbana, la imaginabilidad, la imagen ambiental, etcétera, etcétera, como uno de los varios de los elementos interesantes y muy necesarios, imprescindibles para entender lo que es la imagen de la ciudad. Pero en este panel vamos a tener la presencia de tres invitados. En primer lugar, vamos a tener a la doctora Carmen Villoro Ruiz, después al doctor Jorge Ocaranza y después a la maestra Ana Patricia Gareda Quintero. Pero permítanme, por favor, comenzar dándole la palabra a la doctora Carmen. Bueno, viendo un poco las otras sesiones, habiéndole escuchado el otro día en su presentación desde su visión su coordinación, su dirección de la Biblioteca Iberoamericana, Octavio Paz. Pero bueno, ahorita vamos a escucharla desde el punto de vista de su obra como poeta y como narradora. Ok, vamos a ver ese otro lado de su formación y nos va a apoyar y a deleitar con esas presentaciones. Permítanme hacer algunos comentarios curriculares de Carmen. Ella originalmente estudió psicología en la Universidad Iberoamericana y ahora es profesora también de la licenciatura en Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara y profesora en la maestría de literacidad también de la Universidad de Guadalajara. Es directora de la Cátedra Arte, Poética y Literatura Fernando del Paso de nuestra universidad y profesora de la maestría en psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Bueno, como todos sabemos, ella ha publicado muchos libros, varios libros de poesía y prosa poética y pertenece al Consejo Editorial de la Gacetita de la Universidad de Guadalajara y al Consejo Editorial de la Colección Editorial Amigos de las Letras para Volar. Ha publicado libros también para niños y también recibió entre su amplio currículum, podemos señalar que recibió el Premio Jalisco en Letras en el año 2016 y fue consejera del SECA, del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, y es actualmente miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Como les decía, y a la par de su obra de su trabajo como directora de la biblioteca, hoy vamos a escucharla en esta primera intervención en su papel de poeta y narradora de la ciudad. Sin más preámbulos, no la estoy viendo en pantalla, pero debe de estar por ahí. Carmen, te doy la palabra, por favor. Gracias. Muchas listo, gracias. Aquí estamos. Bien, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a este panel, doctora Teresa, y estoy muy contenta de participar con Patti también y con Jorge Octavio Caranza, y desde luego saludo a todos los que nos están siguiendo. Me voy a permitir leer algunos fragmentos de mi libro El Habitante, a manera de instantáneas, que dan cuenta de la literacidad poética con la que se pueden leer algunas imágenes de la ciudad. Vivimos en casas, calles, puentes, estaciones, bulevares. Habitamos nuestra ciudad y ella se aloja en los recónditos dominios que llamamos el alma o el inconsciente. La ciudad no es solo un conjunto de muros, columnas, arcos, cúpulas y materiales que conforman un diseño, sino aquello inmaterial que se produce
de manera mágica, poética, cuando los moramos, cuando hacemos uso de sus formas y sus dimensiones. Es, por ejemplo, la nostalgia que sentimos al recordar el patio que alguna vez fue nuestro. El poder extrañamente intenso que experimentamos en una plaza ocupada por la muchedumbre. El místico arrebato que nos imponen las altas naves, los vitrales a contraluz de una catedral gótica. La oficina en un piso alto de un edificio con grandes vidrios desde donde se contempla la ciudad, nos brinda un estado de dominio, mientras que un recinto cerrado y fresco, con ventanas altas que dejan pasar los rayos de luz, como en un cuadro del Renacimiento, nos invita sin duda a la reflexión y al contacto con el espíritu. Al transitar por calles desconocidas, generamos nuevos caminos para otros tránsitos. Andar por las ya conocidas nos lleva a recuperar momentos, amores, rutinas. Avanzamos por la corriente de coches como piedras que lleva el río. Al atravesar la ciudad, pasamos por diferentes niveles del sueño y distintos estados del alma. Un túnel nos sumerge al interior de las pesadillas. Vagos temores circulan en las sombras y al salir a la luz nos colma el alivio. Un paso a desnivel nos aleja vertiginosamente de nuestro centro. Atravesamos un puente. Conectamos dos espacios interiores, reconciliamos territorios, expandemos dominios. Las plazas fueron creadas especialmente para no hacer nada. La plaza es a la ciudad lo que la pausa a la palabra. Ese espacio que le da sentido a lo que precede y sigue. El momento en el que se cobra conciencia del propio discurso, de la propia existencia. Su disposición arquitectónica de explanada en medio de edificios la convierte en un oasis horizontal entre nuestros verticales hábitos urbanos. Las ciudades sin plazas se amotinan, se estresan, se van muriendo. Son ciudades enfermas y cansadas. Las plazas son punciones, heridas, si se quiere, que necesita la ciudad para exudar de casas y calles sus tóxicos secretos. Las banquetas se extienden innumerables. Forman el laberinto en el que quisiéramos perdernos. Cintas de luz y sombra aluden al espacio, pero también al tiempo. Irrepetibles y delgadas, las banquetas huyen de sí mismas, se persiguen formando manzanas, barrios y ciudades. Dan vuelta en las esquinas, son siempre la misma y otra diferente, suben, bajan, difícilmente se terminan. En cambio, altos y adustos, los edificios se yerguen desafiando la incredulidad. El arte y la matemática
El conocimiento y la intuición son los dioses que adoramos en estos templos modernos. La armonía y el equilibrio que a pesar de nuestra devastación puede tener el mundo. Lejos del bosque y de la selva, se tiene sin embargo la sensación de vivir en un árbol. Somos las aves modernas, los urbanos jilgueros que regresan al filo de la tarde a buscar la rama más tibia. Observamos de lejos la ciudad y aunque nos reconocemos parte crucial de ella, la distancia nos permite mirarla, como se dice, a vuelo de pájaro. Y es el balcón un espacio de transición. Desde dentro, el balcón es calle. Desde fuera, es casa. De balcón a balcón, las mujeres intercambian la tarde, los niños sus juguetes, los amantes sus besos, los viejos la nostalgia. Es el lugar de encuentro de la luz y la sombra, del frío y del calor, del ruido y del silencio. Y es difícil separar la palabra casa de la palabra vida, de la palabra tiempo. La casa se va pareciendo cada vez más al propio cuerpo. La soledad de una casa de viejos crece como el diálogo interno que aumenta con la edad. Y la ventana es un límite. Aun cuando está abierta, el marco nos indica que no estamos fuera todavía, que eso que vemos, aunque está ahí, sigue siendo lejano. Lo que miramos por ella es una escena, un mundo que se revela ante nosotros, pero que no es totalmente nuestro. Paradójicamente, ese límite dice que es posible franquearlo, que no hay nada más que viento entre los anhelos y los diversos ámbitos externos, y por lo tanto, internos. La ventana le otorga una estructura geométrica a la libertad. Y cuando desde la calle miramos que una ventana se ilumina con la luz de una pequeña lámpara, nos llega una certeza. Alguien habita ese rincón del mundo, alguien vibra, siente, pulsa bajo esa luz que se sostiene como un pequeño incendio contenido. Como los cirios en los templos, la luz del buró vuelve sublimes los espacios interiores y le otorga sentido a nuestra frágil existencia. Gracias. Muchas gracias. Yo como tengo el uso de las palabras y puedo agradecer a Carmen esta maravillosa semblanza que nos ha hecho de su libro, ¿no? El habitante, ¿no? Estos fragmentos tan maravillosos. Ya al ratito volvemos a hablar un poco sobre esto. Sí, hacemos una segunda ronda. Me parece maravillosa la definición que haces de la plaza, ¿no? En la ciudad. Y ahorita retomamos estos temas. Entonces, si les parece, continuamos ahora con la presentación de nuestro segundo panelista. En este caso, vamos a escuchar la exposición del doctor Jorge Octavio Ocaranza Velasco. El doctor Jorge, él es escritor, editor y promotor cultural. También hizo una maestría en procesos y expresión gráfica en la proyectación arquitectónico y urbana. Es arquitecto de formación y también después orgullosamente egresado de nuestro doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad.
El doctor Ocaranza es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desarrolla 2 líneas de investigación actualmente, una sobre cine, arquitectura y ciudad, en el cruce de estudios urbanos y cultura visual, filosofía, hermenéutica y fenomenología, y producción artística como herramienta de transformación social en la defensa de los derechos humanos bajo una metodología de investigación-creación, es lo que él desarrolla. El doctor Jorge, él imparte cursos regulares y seminarios de investigación, tanto a nivel de maestría como a nivel del doctorado, y forma parte del cuerpo académico UDG 923, que se llama Estudios Contemporáneos del Arte en nuestro centro universitario. El doctor Ocaranza ha sido consultor, especialista en proyecto arquitectónico y ejecutivo de diversas oficinas locales, y también ha colaborado con diferentes proyectos editoriales. Entre otros, fue director de la revista Cuarta Hélice, director fundador de la revista de poesía y literatura Transhumancia, y en diversos medios locales y empresas independientes. En el día de hoy, el doctor Jorge Ocaranza, la exposición que va a desarrollar aborda la relación transdisciplinar en el cruce de caminos entre cine, arquitectura y ciudad, en un abordaje propositivo y crítico del repensar mundos contemporáneos de hacer, vivir y representar a la ciudad. En la charla que él nos va a exponer, se propone una especie de recorrido por momentos clave de distintas ciudades cinemáticas de la modernidad y la posmodernidad, intentando aproximaciones hermenéuticas de su imagen poética, momento histórico, contenido simbólico, paisajes, habitantes y también, no menos importante, el sentido del habitar. Estos análisis tan complejos que nos va a desarrollar el doctor Jorge Octavio Ocaranza, le damos por favor la palabra. Bienvenido, Jorge. Sí, muchas gracias. Muy buenos días, tardes ya para todos. Es un placer, es un honor estar aquí, doctora Maite, maestros, maestras, Carmen Villoro, Patricia Rosas, la mesa que nos precedió. En realidad es un honor inmenso para mí estar dentro de este evento tan interesante y precisamente formando parte de del festival literario con estos poetas tan enormes que nos precedieron, Jorge Sousa, Raúl Bañuelos, Ramiro Lomelí, la participación de Patricia Rosas. En fin, me pone muy contento estar aquí en esta mesa compartiendo reflexiones pues con los panelistas, con mis compañeros panelistas, con Carmen Villoro, que en alguna ocasión me hizo una tutoría en una beca de joven, un poemario que escribí que permanece inédito, pero ya espero poder publicarlo, en donde precisamente abordaba la imagen de la ciudad, la imagen de Guadalajara. Es un tema que me cruza la vida transversalmente, es una especie de soundtrack vital que no puedo dejar. Entonces, he sido prófugo de la literatura, ahora estoy embebido en la escritura científica, pero la práctica literaria y poética no se abandona. Entonces, bueno, el día de hoy me toca hablar un poco de la poética de la ciudad representada en cine. Y me voy a tomar la libertad, doctora Maite, de compartir la pantalla y me gustaría saber si me pudieran decir si la presentación es visible o en el momento en el que para poder iniciar la transmisión, la presentación. Me parece que es perfecto, sí se ve tu pantalla, Jorge. ¿Sí? Adelante, perfecto. sí. Muy bien, sí. Muchas gracias. Bien, entonces voy a hacer una exposición un tanto descriptiva, a nivel descriptivo, por la complejidad, el tema transdisciplinar que esto plantea, pero voy a hablar sobre todo de la imagen poética de la ciudad fílmica. Por lo tanto, vamos a intentar hacer un planteo tanto hermenéutico, de marco teórico y conceptual, sobre el cruce de caminos entre cine, arquitectura
y ciudad hacia la construcción de un nuevo paradigma que se ha llamado ciudades cinemáticas o ciudades fílmicas o ciudades del celuloide, para hacer una crítica hermenéutica de las miradas, las narrativas, los discursos, el pensamiento y sobre todo la poética. A mí, en mi defensa de tesis doctoral, me hizo bastante falta hablar de hacer una especie de conclusión, y ahorita les voy a comentar por qué. Pero la poética es precisamente esto que estoy tratando de mostrar. Yo voy a intentar hacer un recorrido por momentos claves de diferentes ciudades cinemáticas, tanto de la modernidad y la posmodernidad, para identificar precisamente sus contenidos simbólicos. Esto continúa pues mi investigación de ciudades cinemáticas o ciudades fílmicas, y digamos que esto, la conclusión de la tesis permitió entender precisamente la conclusión, es que la imagen poética de la ciudad que yo analicé, que es la ciudad cyberpunk o la ciudad representada en el cine de ciencia ficción postmoderna, se corresponde con algunos modelos de anticiudad presentes en capitales mundiales contemporáneas, con formas también presentes en nuestras realidades urbanas de México y América Latina. En síntesis que yo concluí, le llamé el neopanóptico tecnológico cyberpunk. Pero bueno, lo que voy a intentar hacer ahora es hablar de esta poética, que es la poética de la imagen fílmica, hablando del tema de ciudad. Tenemos que tocar el tema del espacio y la arquitectura en la ciudad del celuloide. Vamos a hablar sobre todo de la atmósfera fílmica espacial y aspectos fenomenológicos que ya fueron tocados, algunos de ellos por Carmen Villoro, desde la poesía, desde la poética, que es el máximo lenguaje expresivo al que podemos llegar desde el arte. Pero bueno, esta atmósfera la vamos a abordar en diferentes géneros cinematográficos, tanto en el cine poético de Tarkovsky como en el cine de ciencia ficción. O sea, en lo poético lo podemos encontrar en diferentes géneros. Y bueno, para esto yo hago una reflexión de que es posible encontrar una articulación imaginante o de imaginario a través de la imagen fílmica o de la imagen síntesis de la ciudad representada en cine. Cine y ciudad nos permite articular la ciudad real y la ciudad imaginaria. La ciudad real es un paisaje, digamos, sería el hardware, la parte física, la ciudad de ladrillos, y la ciudad imaginaria es la ciudad compartida mentalmente. Y aquí hay una articulación de un triple tiempo, un futuro, un pasado y un tiempo presente. Por lo tanto, los deseos, temores, la representación y la memoria colectiva están dándose cita en este formato cinematográfico para plantear la construcción teórica de la ciudad cinemática, productor de imaginarios. Lo que vamos a tratar de hablar de esto es de estos conceptos de ciudad fílmica o de celuloide, y tenemos que referirnos o hacer mención del paisaje y del habitante y de los sentidos del habitar. El paisaje pues es una construcción grupal, cultural, de diferentes grupos que hacen en torno a la relación entre el medio natural y el medio transformado, de manera que el paisaje siempre es algo construido. Algunos autores que han abordado el concepto de ciudad de celuloide o ciudad fílmica, pues tenemos aquí algunos que han sido los que se están convirtiendo ya en clásicos, desde el 97, Ciudad Cinemática de David Clark, o arquitectura fílmica, la arquitectura de la imagen del fenomenólogo arquitecto Juhani Pallasmaa, la ciudad de pantalla de varios autores, ciudades proyectadas de Stephen Barber, urbanismo cinemático, etcétera, etcétera. Pero pues esto no se acaba, y entonces hay libros recientes que han sido publicados, como este súper interesante de imágenes de la ciudad, que aborda el tema de poesía y cine, de Darío Villanueva, o por ejemplo está el otro de ciudades americanas en el cine, también muy, muy, muy interesante.
los libros que se publican en el Seminario Permanente de Cine, Arquitectura y Ciudad del doctor José Antonio García Ayala. Este libro me tocó presentarlo en un festival de cine de Guadalajara hace cosa de 2 o 3 años, no recuerdo, y el que orgullosamente publicó nuestro doctorado, nuestro querido doctorado en Ciudad y Territorio, este libro de este autor que está aquí con ustedes compartiendo esta mesa, Ciudades cinemáticas y paisajes posmodernos, las vislumbres del imaginario cyberpunk. Bueno, eso es como lo más reciente o algunos temas de los que yo quiero recuperar. Pero la tesis, recuperando un poco la tesis, es que finalmente se intentó hacer una poética de la imagen fílmica de la ciudad. Ese fue el tema de la tesis doctoral. Una doble lectura a nivel semiótico, a nivel superficial de significado, y una lectura a nivel de significado profundo, antropológico y hermenéutico, en donde se trata de revelar los sentidos poéticos del habitar. Entonces, disculpen que yo sea tan descriptivo y que no pase a la profundidad de los conceptos, pero el tiempo nos come y voy a tratar de hacerlo de manera sencilla. Una de las fábulas que fueron abordadas fue la película Blade Runner, me refiero a la de Scott de 1982, que es una especie de síntesis de la ciudad de Tokio, Nueva York y Los Ángeles en el año de 2019. En esta ciudad que vemos su landscape, su paisaje de ciudad post-industrial, post-díptica, en todo este discurso del cyberpunk, pues tenemos a los personajes, al replicante o digamos al cyborg, el científico loco, corporaciones de administración de la ciudad, el elemento policíaco, porque es una película de policías y ladrones, y entonces está el némesis del protagonista, que es encarnado por Harrison Ford y que es el Blade Runner o cazador, y el elemento para esta fábula de romance, la historia de amor, construida a través de la protagonista, que también es un cyborg y que es fundamental para la construcción de la trama. La otra fábula fue Ghost in the Shell del 94 de Mamoru Oshii, la ciudad Newport City, 10 años después de la trama de Blade Runner, en un futuro hipotético del 2029, en donde pues vemos también lo mismo, un paisaje, un landscape de esta ciudad cheap, de esta ciudad hipertecnológica y sus personajes relacionados al tecnocrimen, al tecnodelito, los personajes de las inteligencias artificiales, la robótica, el hackeo tecnológico de la mente y los protagónicos, el cyborg, encarnado aquí por Motoko Kusanagi, que es la heroína, y su par, Batu, cyborg gigante muy fuerte, ¿no? Que la acompaña en todas sus aventuras. Y en fin, viendo algunos ejemplos de esta poética de la ciudad cyberpunk, yo quisiera mostrarles brevemente parte del contenido de la imagen que nos muestra estos imaginarios tecnológicos de futuro de ciudad. La más emblemática de todas ellas, sin duda, Metrópolis, el cityscape de esta ciudad vertical, una ciudad dual que está dividida entre la hegemonía y las multitudes oprimidas, los trabajadores. Una película que reproduce el año 2026 bajo un imaginario moderno de Megalópolis, una ciudad bajo la estética de la máquina, con toda esta arquitectura Art Deco, o estas otras representaciones posmodernas. Si la anterior fue una representación moderna de la ciudad del futuro, en el periodo de modernidad inicial, en el cine silente, en el cine mudo, pues William Gibson en el 84, después de la película Blade Runner, escribe este manifiesto o esta suma poética de lo que es el universo del cyberpunk en su novela Neuromante, el autor William Gibson, en donde vemos una representación, una éfrasis inversa a partir de un texto de literatura, que es la novela de Gibson. Un artista de internet hace la reproducción, la imagen que reproduce lo que en el texto el autor señala. Entonces, bueno, es una imagen bastante descriptiva, no me meto mucho en la interpretación, pero quisiera mencionar que uno de los casos de estudio, el caso de Ghost in the Shell, que es el que tal vez menos he comentado en mis exposiciones sobre esta, pues plantea 16 apartados en donde tratamos de mostrar que en el lenguaje del cine fondo y forma es lo mismo.
tanto la forma como el fondo nos permiten una lectura semiótica para lo que está puesto en cuadro a través de la lectura de los planos, de la imagen que aparece en pantalla. Entonces, bueno, en el caso de Ghost in the Shell se hicieron análisis de los contenidos de este imaginario, tanto movimiento de cámara, paleta de color, tipo de mirada, el universo, la trama, etcétera. Pero esto es simplemente mostrar cuáles son los planos y los paisajes que están presentes o que pueden estar presentes en este tipo de cine de ciencia ficción, en el anime japonés, que no es otra cosa que la ciencia ficción posmoderna representada en cine y, digamos, el visualizado de estos espacios donde viven estos personajes y le dan sentido a su universo fílmico narrativo a través de la imagen de la ciudad. Pero bueno, esto forma parte de la tesis. Pero yo lo que les quiero compartir ahora es señalarles que buscar la poética de la imagen de la ciudad representada en cine, sin importar el género, es la relación entre forma y fondo. Señalar que es importante tratar de hacer la lectura de los paisajes, los lugares, esos mundos habitables, porque el cine también se habita. El cine, igual que la arquitectura y la ciudad, es habitable. Entonces nos preguntamos quiénes son los protagonistas, quién es el personaje, quién es el habitante y cuáles son los sentidos simbólicos que otorgan a ese habitar cinematográfico. El cine como lenguaje pues plantea esto que ya les decía, que en el cine fondo es forma y la forma es todo lo que se percibe, todo lo medible, lo evidente, lo que apaga en pantalla, la luz, los decorados, el vestuario, el encuadre, el movimiento de la cámara, los lentes, el tipo de lente, el sonido, la música, el diálogo, actuación, construye sentido. O sea, todos estos elementos son elementos técnicos de forma, sin embargo, construye sentido. El fondo, por otra parte, es el significado. Sería, digamos, todo lo que tiene que ver con los discursos, la idea, el concepto, la cosmovisión, la filosofía. En una palabra, la poética que da sentido y articula a estos mundos y universos narrativos fílmicos con un posicionamiento claro ante el mundo. La imagen de cine se habita, por lo tanto, la imagen poética de estos espacios fílmicos ayuda a plantear el drama propuesto. Es decir, la imagen de la ciudad o la imagen de la arquitectura no solamente son telones de fondo, sino que realmente son los detonantes para que ocurran las acciones que le marcan un destino a los personajes. Por lo tanto, les comento, o sea, en el cine, fondo es forma. Y aquí vamos también disculpándome de que sea descriptivo solamente, pero voy a plantear algún posible recorrido de poéticas de imagen de ciudad fílmica para tratar de entender cuál es esta poética de la ciudad moderna y posmoderna. El primer paisaje representado en cine fue este loop de 2 segundos de duración y 20 cuadros que pertenece a este primer ejercicio que se llama El tráfico sobre el puente de Lix, del director cineasta Luis Le Prince. Vemos ahí una ciudad atestada con el tráfico moderno, en unos cuadros en donde podemos ver el 14 de octubre de 1888 lo que ocurría en las calles de la ciudad industrial. Luego tenemos el caso emblemático de un poema fílmico, el caso de Manhattan de 1921, de los fotógrafos Paul Strand y Charles Scheller. Esta película es una frase inversa, es decir, a partir de los versos de Walt Whitman, este poeta, este cantante de la democracia, el cantante del futuro por antonomasia, el primer mito literario moderno de los Estados Unidos, en opinión de Octavio Paz, pues nos muestra esta magnificencia de la ciudad de Nueva York, vista desde diferentes ángulos. Pues bueno, este es un canto a la modernidad. Pero luego tenemos también París que duerme, de 1924, de René Clair. Es una comedia muda en donde se cuenta la historia de un científico loco que mediante un rayo que parte de la Torre Eiffel pone a toda la gente a dormir. Tiene momentos de humor, pero también tiene digamos, la peculiaridad surrealista de mostrar un París deshabitado donde todos duermen.
Tenemos también Nada más que las horas de Alberto Cavalcanti, el brasileño, en donde también del ejemplo entusiasta por la tecnología y la modernidad que planteaba Manhattan. En esta película se van a presentar escenas bastante desalentadoras de la modernidad, con personajes dejados de estirpe marginal, los flaneurs, las prostitutas, mendigos y vagabundos. Gracias a esta película, Cavalcanti participó con esta otra película de Walter Ruttmann, que es Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, en donde también dentro del género de cine documental experimental se muestra una jornada diaria en 5 actos que muestra los ritmos modernos cotidianos de la gran capital, calles atestadas, bueno, desde el momento en que amanece hasta el momento del anochecer, cuando se encienden las marquesinas y inicia la vida nocturna en los grandes escaparates de luz neón. Otro momento importante es Metrópolis de Fritz Lang. Es una película de ciencia ficción, 1927, de la etapa del cine mudo. Esta prácticamente es la película más importante en el aspecto visual, que prácticamente marca la tendencia para todas las demás, y donde el tema de las multitudes comienza a ser bastante evidente para la representación de la poética de la ciudad moderna. Es uno de los grandes arquetipos que representa la ciudad como origen de todo mal y la ciudad origen de todo bien. Otro caso es El hombre de la cámara, también dentro de estos cines de vanguardia. Hombre de la cámara de Sigaberto, de 1929, un hito del cine soviético que muestra los lugares de la ciudad moderna y el habitante arquetípico, el hombre de las multitudes, en donde aparecen grandes espacios públicos, su arquitectura monumental, que sirven como lugar de representación de privilegio. Siguiendo con la exposición, ya dentro del cine satírico o la quintesencia de la crítica satírica de la modernidad, encarnado por esta película emblemática de tiempos modernos, de Chaplin, 1936, en donde aparece nuevamente el tema de las marchas, pero todo esto con una sutileza fina, de un humor inteligente y bastante mordaz. Playtime en esta línea, también ya dentro de ciudades postmodernas, ya dejando atrás a la modernidad, pues Playtime es una película de 1967 de Jacques Tati, en donde se hace una puesta en set del París moderno y postmoderno de la década del 60 y principios del 70. Es una crítica bastante humorística de la modernidad. Estas críticas humorísticas no abundan, pero también son poéticas del humor, poéticas que nos va a mostrar lo absurdo de la modernidad, en donde no hay propiamente un guión o un argumento, sino que el personaje es precisamente la ciudad moderna laberíntica y absurda, que está totalmente despersonalizada. Todo esto lo vemos en esta película. Otros ejemplos sería 2008 de Alex Rivera, en donde también dentro de este género del cine cyberpunk se plantea una crítica muy dura a los paisajes económicos, culturales y bélicos del neoliberalismo que está imperante y rampante y parece que nada lo detiene. Este filme aborda, entre otros temas, la migración forzada a México, Estados Unidos, espacios de desigualdad, las maquiladoras, las nuevas formas de realismo, la opresión y explotación tecnológica, etcétera, etcétera. Ya en el cine de horror tenemos como ejemplo La Tierra de los Muertos Vivientes, que es parte de esta saga de zombies del cine de George Romero, película del 2005, en donde también se plantea la situación de un post-apocalipsis zombie, en donde el número reducido de sobrevivientes se ha refugiado en la ciudad de Pittsburgh, administrada por un gobierno despótico que funciona a manera de fortaleza medieval, protegida por el río entre sus lados y por una barricada electrificada por el otro, encierra un modelo de ciudad dual en donde se polarizan ricos y poderosos dentro de enclaves, mientras que los pobres merodean en la periferia. Y los pobres de los pobres, pues estos muertos vivientes, ¿no? Finalmente, la conclusión de una posible poética y sus aportes en esta descripción que ha sido pues bastante apretada y descriptiva, es que podemos darnos cuenta que el sentido mítico identificado
que se articula transversalmente por la imagen síntesis que domina todos estos universos narrativos, que en el caso del cine cyberpunk pues he denominado neopanóptico tecnológico, pues nos muestra que hay posibilidad también de repensar y de releer esta ciudad, resignificarla. Estos sentidos míticos nos permiten pues plantear la posibilidad de la disidencia tecnológica ante los abusos tecnológicos del espacio urbano dominado por el panóptico autoritario. En el caso del discurso cyberpunk, pues vemos que se trata de una contranarrativa de resistencia que actualiza bajo una visión crítica el imaginario del futuro distópico, porque pareciera pues que el futuro no existe, que el futuro fue ayer y que el futuro es algo viejo desgastado. Pero también podemos imaginar que el futuro es algo abierto, que el futuro no es algo clausurado y que el futuro puede ser inspirado por estas lecturas que se proponen desde el cine mediante estas poéticas tan retadoras y tan que nos inspiran demasiado y nos hacen imaginar. Entonces, bueno, esto es parte de lo que yo les quería compartir el día de hoy. Y pues les agradezco mucho su atención a estas reflexiones. Muchas gracias. Excelente, Jorge. Octavio, muchísimas gracias por tu excelente aportación. Entonces, bueno, ya tendremos ahorita un pequeño tiempito para alguna pregunta, pero bueno, le cedemos la palabra ahorita a la maestra Ana Patricia Gareda Quintero. Permítame presentar a Patti primeramente. La maestra Patti ha sido docente en diseño en universidades públicas y privadas por un periodo de 15 años, es su experiencia. Actualmente imparte semiótica del producto en la licenciatura en diseño de artesanías en Cutonalá. Ella obtuvo el grado de maestría en procesos y expresión gráfica en la proyectación arquitectónica y urbana con excelencia en el año 2014 y originalmente ella es licenciada en diseño para la comunicación gráfica y también cuenta con estudios en artes plásticas por la misma casa de estudio, o sea, por la Universidad de Guadalajara. Patti ha enfocado su actividad profesional en el desarrollo de marca e identidad corporativa por más de 15 años y sus intereses se enfocan en los procesos semióticos en los que el diseño se desarrolla. Actualmente, entre otras, dirige la clase de semiótica en el Cutonalá y además es coautora de capítulos de libro y artículos publicados en México sobre la ciudad, la semiótica y el diseño. En este caso, Patti nos hablará un poco del proceso de la construcción de la imagen de la ciudad desde su formación de diseñadora gráfica, analizando la marca ciudad y también la planeación estratégica de la ciudad en un contexto un poco más competitivo. Muy bienvenida, Patti, y por supuesto tienes la palabra. Ya Patti, bueno, nos está compartiendo su presentación para su exposición. Adelante, bienvenida. Sí, muchas gracias. A ver, déjamela. Ahí ya se ve en modalidad presentación, ¿verdad? A ver, no. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en este día. Comienzo agradeciendo por la invitación con la que me honró la doctora Patricia Rojas y la doctora Maite del doctorado. Como bien comentó, soy egresada de la maestría y les voy a compartir pues un resumen, al menos algunas aproximaciones de la investigación que realicé sobre marca ciudad desde la perspectiva de la imagen, es decir, cómo se ve la imagen de la ciudad desde la perspectiva de la marca ciudad. También estoy muy honrada por compartir esta mesa con mis compañeros, la maestra Carmen Villoro y el doctor Jorge Caranza. Pues sí, este es el tema, la imagen de la ciudad, una perspectiva desde la marca ciudad. Pues bien, como sabemos, la ciudad es el gran desafío de nuestra época, es el lugar de encuentros de los flujos, de informaciones, de capitales, de actividades. Es también la condensación de la globalización, de sus oportunidades, del multiculturalismo y escenario del desarrollo artístico, cultural y tecnológico.
Cuando se habla de la ciudad, se puede abordar desde diferentes perspectivas, como se ha visto en las disertaciones anteriores, desde lo visual, desde el habitar, el transitar, el visitar, o incluso desde la información que determinada ciudad puede transmitir, aún sin que alguien la conozca a través de la globalización. Hay que considerar que la ciudad es una producción de la sociedad que posee muchos recursos significantes, recursos tangibles e intangibles que la caracterizan e identifican como son su estructura, geografía, clima, lenguaje, tradiciones, historia, etc. Todos estos elementos generan en su audiencia una lectura o interpretación de sus significados que en su conjunto contribuyen a la formación de una lectura u opinión pública de la ciudad. Es decir, la interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos o sectores colectivos tienen de manera intencional o espontánea de la ciudad. La imagen de la ciudad, pues, se considera a partir de su existencia en la superposición y coincidencia de las representaciones mentales de gran parte de sus públicos internos y externos, siendo el resultado de la superposición de incontables imágenes individuales que generan la imagen pública de cada ciudad, misma que es mantenida por un número considerable de ciudadanos y visitantes, y se relaciona con la identificación, significado e identidad de los elementos de la misma. Esta imagen de la ciudad se refiere entonces a cómo se percibe la misma, es decir, la imagen entendida como un constructo social. Cuando se dice Río de Janeiro, Nueva York, Tokio, Barcelona, ¿qué imagen se despierta en nosotros? Cuando hablamos de Guadalajara, de Cancún, de Tijuana, de Ciudad Juárez, ¿qué imagen mental se presenta? ¿Y qué nos dicen estas imágenes? Nos hablan de seguridad, de confianza, de tecnología, de riqueza cultural, riqueza natural, calidez, diversión, equidad, descanso, o por el contrario nos hablan de inseguridad, de contaminación, de desigualdad, de peligro, de injusticia, de saturación. Desde esta perspectiva, es importante preguntarnos cómo se percibe la ciudad donde vivimos, cómo se percibe por los diferentes sectores que habitan, visitan, invierten o reciben información de nuestra ciudad gracias a la globalidad. Considerando esto, un elemento que interviene en la configuración de la imagen de la ciudad es la marca ciudad dentro de la comunicación gráfica, que puede diseñarse estratégicamente como un factor importante en la generación del estado de opinión pública, interviniendo en la percepción de los elementos de identificación de la ciudad y consecuentemente favorecer al habitar de la ciudad y por ende contribuir a la construcción positiva de la imagen de la ciudad y a un beneficio social. La marca, como se sabe, es un nombre, un símbolo, un diseño que sirve como elemento identitario y diferenciación de los demás. Hablar de marca ciudad nos invita a definir sus atributos, exaltar sus características y definir su visión como un instrumento para competir y diferenciarse de otras ciudades, desplegar sus ventajas competitivas y posicionarlos a nivel nacional e internacional. La marca ciudad se define entonces como una política pública creada y coordinada por el Estado, entendida como todo el proceso de gestión de la identidad competitiva de la ciudad, más allá de la sola implementación publicitaria, al proceso integral y participativo de todos los sectores involucrados en la urbe, para a partir del proceso de planeación estratégica y marketing de ciudad, establecer el valor, misión y visión de la ciudad y con ello trazar las estrategias y acciones pertinentes y entre todos los actores intervenir en la imagen de la ciudad. La marca de la ciudad, entonces, se vuelve el reflejo de su identidad, con el fin de lograr, en definitiva, una ciudad de confianza que involucra a los ciudadanos. Una ciudad que permita el sentido de identidad a sus habitantes, donde dé confianza el habitar, el transitar, el vivir, el visitar. Sin embargo, existen ciudades en que la comunicación gráfica no se ha logrado insertar como un factor clave en la construcción de su imagen, o bien donde prevalece el sentido comercial de la misma por sobre el social,
con un margen de intencionalidad en los que producen, los que pagan y los que permiten. Ciudades donde hay rezago en la planeación y en las acciones propuestas por el gobierno como solución a las problemáticas generales y de comunicación visual, si es que las hubiera. Son rebasadas por la realidad, encontrándose con situaciones no previstas y o implementaciones insuficientes a las necesidades sociales. Ciudades que tienen una divergencia entre la imagen que se proyecta de ellas con lo que en realidad son. En algunos casos, como Kotler señala, el mejoramiento de la imagen, más que el mejoramiento real de la ciudad, se utiliza con mucha frecuencia como una panacea o como un arreglo rápido para los problemas de un lugar. Las ciudades en ocasiones solo se maquillan para su aparición en eventos de importancia política o importancia global. Entonces, cuando la realidad de la ciudad es positiva y concuerda con lo que la ciudad dice que es, se genera certidumbre y confianza por la población y por los sectores que intervienen en la ciudad. Cuando la realidad de la ciudad es negativa y se promueve una imagen positiva que no corresponde con esta realidad, se genera una discordancia y con ellos una crisis de identidad que conlleva a la desconfianza, a la pérdida de identificación, pérdida de arraigo e intereses por los habitantes, con repercusiones de índole social, económicas, políticas, entre otras. En este sentido, existen ciudades que son reconocidas de manera internacional por sus estrategias de comunicación e imagen, mismas que les brindan múltiples beneficios identitarios, sociales, económicos, turísticos, entre otros. Ciudades que implementan estrategias que comunican lo que la ciudad es y lo que la ciudad ofrece, tal es el caso de Barcelona, Atlanta y Sydney. La planeación estratégica de ciudades y el marketing de ciudad junto con la marca ciudad son estrategias que permiten, a partir de un diagnóstico multidisciplinar y con prospección del futuro, el diseño y formulación del conjunto de reglas y acciones mediante las que se realizan mejoras que ofrecen respuestas adecuadas, concretas e integrales a las necesidades de la población, permitiendo el desarrollo de las ciudades, estableciendo estrategias de corto y largo plazo que contribuyan a que los ciudadanos puedan incrementar su calidad de vida. Estas ofrecen una plataforma que permite la implementación de estrategias de comunicación gráfica en la urbe, como la marca ciudad, con miras a alcanzar los objetivos planteados para cubrir las necesidades de comunicación que requiere la imagen de la ciudad, como un eslabón indispensable en el fortalecimiento de su identidad, así como en la información, difusión y promoción de las bondades y mejoras de las ciudades a nivel local o internacional. Esto posibilita que la comunicación gráfica, a partir de un acuerdo social, pueda contribuir en la construcción positiva de la imagen de la ciudad, una imagen conveniente para la mayoría y no solo para unos cuantos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pati, por tu presentación. Ahorita yo creo que todavía nos quedan unos minutitos, yo creo que son unos 15 minutos para poder hacer una ronda de pregunta, de una pregunta y volver a hacer otro pase con nuestros tres panelistas. Y yo quiero que nos puedan aportar sus opiniones sobre cómo, o sea, cómo podemos soñar la ciudad desde la poesía, por ejemplo, desde la creación de una marca, desde la interpretación que nos da el cine, o sea, cada uno desde vuestro punto de vista que nos han explicado acá en el panel. Yo Sí, escuchando a Carmen, bueno, no sé si alguien me habló, perdón, bueno, escuchando a Carmen, yo hablando sobre su libro, me vino a la cabeza de forma inmediata un libro que yo creo que seguramente Jorge y Patti quizá vieron durante su paso por los posgrados, que es el libro de Jane Jacobs, Vida y Muerte en las Grandes Ciudades, ¿no? Que es como un libro clásico también de los años 60 sobre cómo interpretar y cómo ver el proceso de las ciudades. Y me acordé, escuchando a Carmen, me acordé de ese texto
Cuando Carmen define tan magistralmente la plaza como que la plaza es a la ciudad, lo que la pausa es a la palabra, y cuando habló de los balcones, esto como son digamos, una ventana hacia el exterior y también una forma de ver la casa desde el exterior, yo recuerdo que Jane Jacobs hablaba de que en eso radica la seguridad en las ciudades, ¿no? En el conocimiento del otro, en la labor que podrían hacer las personas que vivían, que se mantenían dentro de la casa, esa labor de vigilancia que nos dan las ventanas y los balcones hacia la calle, ¿no? Esa identificación con el otro, es el conocimiento del vecino que nos da ese conocimiento y esa seguridad que no podíamos pensar que la seguridad en las ciudades nos las iba a dar el policía o las cámaras de vigilancia. Y eso lo dijo la señora Jane Jacobs en los años 60, hablando de la ciudad norteamericana, que digamos ahorita, bueno, pues es el icono más importante del tipo de ciudad vigilada, ¿no? Y controlada. Bueno, también podríamos hablar de las ciudades asiáticas y demás, ¿no? Pero en eso pensaba cuando escuchaba a Carmen hablar sobre la plaza y sobre la importancia de los balcones. En ese sentido, la pregunta estaría encaminada a eso, ¿no? ¿Cómo se sueña la ciudad desde la poesía? ¿Qué más nos puedes comentar sobre ese tema? También cómo se sueña la ciudad desde la creación de una marca, y cómo se sueña la ciudad, obviamente, desde el punto de vista del cine que nos ha compartido el profesor Ocaranza. Sí, yo le dejo la palabra. Si gustan ahorita, bueno, si quieren cambiar el orden de las intervenciones, como ustedes deseen, si queremos, puede hablar primero Carmen, después Jorge y después Patti, o al revés, como lo decidamos. Estamos aquí en una plática muy interesante. Bueno, yo lo que quiero decir es que los arquitectos son poetas y esta mirada poética la tienen ellos. Yo, por ejemplo, recuerdo pues algunos espacios que me han hecho habitables las ciudades. Por ejemplo, el Museo Guggenheim en Bilbao es un museo maravilloso porque en cualquier sitio en donde uno se coloque, tiene una salida hacia la ciudad. Es decir, hay tal juego de ventanas que siempre está uno adentro y afuera también. Entonces yo sueño desde la poesía la ciudad como un espacio habitable, un espacio amable que refleje en todo momento los estados interiores y las necesidades del ser humano. Una ciudad humana en ese sentido que invite a ser habitada, porque desgraciadamente ahorita estamos en un momento en que nos refugiamos de la ciudad. Nos protegemos en nuestras casas al interior de la ciudad porque la ciudad nos resulta amenazante. Yo sueño con una ciudad segura y una ciudad que nos invite a recorrerla. Sí, claro, ahora con esta mezcla de digamos, la violencia que quizá vivimos también en las ciudades y este proceso de confinamiento que hemos vivido producto de la pandemia, nos hace, o sea, ver a la ciudad como, a la vivienda, perdón, como el refugio más importante que tenemos de todo, o sea, del peligro que implica vivir en las ciudades y también del peligro que implicaba o que implica salir a contagiarnos con el virus, ¿no? Entonces, la casa se ha convertido en el espacio donde hacemos todo, ¿no? Trabajamos, estudiamos, vivimos, hacemos actividad de ocio, nos peleamos, o sea, nos reconciliamos, etcétera, etcétera. La casa es el lugar de protección, ¿no? Esto también es sumamente interesante. Esperemos que la vida pueda resurgir en su normalidad, aunque yo creo que nunca será lo mismo. No lo sé, estamos un poco haciendo un poco de utopía sobre qué puede pasar en las ciudades del mañana, pero finalmente la casa resultó ser el espacio más seguro para todos, ¿no? En este tiempo que estamos apenas como que saliendo
de alguna forma. Gracias, Carmen. Quien gusta ahorita, Patti o Jorge. Adelante, Jorge. Sí, muchísimas gracias. Me gusta levantar la mano así, no digitalmente. Pero bueno, tiene que ver, bueno, creo que tiene que ver cómo vivir en ciudades poéticas, o vivir desde la poética la ciudad, o cómo el cine nos inspira unas visiones poéticas de la ciudad. Bueno, yo considero que mediante el recurso de lo fenomenológico, es decir, cuando potenciamos todo nuestro aparato sensorial, cuando podemos darnos cuenta que nosotros somos una unidad formada por tres pivotes o tres ejes o tres elementos, que es nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro entorno. Cuando hay una ruptura en esta visión integral, holística de la complejidad de lo humano, entonces todo se fragmenta, empezamos a vivir de una manera cosificada y no humana. Entonces la poesía, me parece, y el cine nos puede ayudar a esto, nos permite articular esta tríada de elementos de construcción de lo humano. O sea, los aspectos fenomenológicos tienen que ver con toda la construcción de una atmósfera que nos rodea, y la arquitectura y la ciudad forman parte, incluso el paisaje natural, el paisaje transformado, forman parte de nuestro entorno. Por lo tanto, la arquitectura y la ciudad ya estarían formando parte de nuestra casa. Tenemos tres casas, es lo que quiero decir. Una de nuestras casas es nuestra mente, otra casa es nuestro cuerpo y la tercera casa es nuestro entorno, pero no tenemos que fragmentarlas. Entonces, si unimos fenomenológicamente bajo una filosofía del cuerpo, en donde podamos tener una teoría de la percepción, como cuando percibimos el entorno, en realidad estamos percibiendo y pensando al mismo tiempo. Nosotros sentipensamos y percibimos el entorno con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra humanidad, y la poesía nos ayuda precisamente a esto. Me apoyo en poesía porque Gastón Bachelard sigue siendo el autor clave para entender la poética del espacio. O sea, la poética del espacio es precisamente lo que la doctora Maite nos compartió acerca de buscar, bueno, y también Carmen Villoro, que también nos comparten esta visión de vivir en un espacio feliz. Entonces, la poética de Gastón Bachelard, la poética del espacio de Gastón Bachelard, es una poética y es una fenomenología del espacio feliz. Pero yo he visto, o he hablado, o me he referido en el cine que me interesa analizar, la anticiudad, esa ciudad de la que nos defendemos. Entonces, los procesos por los que estamos atravesando en la época contemporánea tienen mucho que ver con una anticiudad que ha negado la forma convencional humana de entender lo que es la ciudad. Y parece que la tecnología es un elemento clave para que esto suceda, pero también será un elemento clave para que no suceda así, para que podamos recuperar la conexión entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro entorno en una unidad más sustentable, más humana, más incluyente. Es urbana, pero no necesariamente tiene que significar lo urbano como lo antihumano. Entonces, bueno, yo creo que el cine nos ayuda a poner en claro esas poéticas y poder revelarnos cuando no son gratas, pero también disfrutarlas cuando precisamente abonan hacia esta construcción de entornos humanos, entornos poéticos, entornos felices. Yo más o menos así entenderlo, este asunto. Excelente, excelente, Jorge. Muchísimas gracias. Patti, por favor. Sí, claro. Pues muy interesante lo que comenta Carmen y lo que comenta Jorge Octavio. Precisamente ellos hablan de esta ruptura que existe en las ciudades y cómo el anhelo sería que haya una integración, ¿no? Del interior a lo exterior, de lo interior público, privado, pero también de la cuestión personal. Para mí, plantear una marca ciudad que fuera lo ideal en una ciudad ideal, híjole, es un reto muy grande porque el objetivo primordial de una marca sería realmente poder reflejar la identidad de una ciudad.
Pero ¿qué pasa cuando los mismos habitantes no tienen un sentido identitario por todos los conflictos y las crisis de identidades que se generan, ¿no? Entonces, por un lado, busca generar esta cohesión social, integrar a todos los participantes, plasmar los sueños de toda la comunidad y reflejarlos a través de una síntesis de su cultura, de sus tradiciones, de su lenguaje, de su geografía, a través de una marca, ¿no? Y que a través de la difusión de esta marca y sus diferentes implementaciones también se logre comunicar confianza. Si una ciudad no tiene este sentido de identidad y de confianza, simplemente no se puede habitar, ¿no? ¿Por qué vamos a determinado lugar? ¿Por qué invertimos a determinado lugar? ¿Por qué elegimos una ciudad para habitar? Porque nos da confianza. Evidentemente, si no tenemos el sentido de confianza, no nos movemos. Ni lo visitamos, ni lo habitamos, ni invertimos, ¿no? Entonces, me parece que es un esfuerzo mayor porque a lo mejor alguien puede desarrollar una marca excelente que realmente muestre la identidad cultural de un lugar, pero la realidad puede ser muy diferente, ¿no? Entonces, creo que la marca ideal sería esta que muestre una congruencia entre lo que se dice desde las políticas públicas, que es la ciudad, y lo que realmente es la ciudad. O sea, que en realidad haya una confianza real en cuanto a implementaciones y adaptaciones en la estructura, en la salud, en la educación, etcétera, junto con la planeación estratégica, y que la marca ciudad llegue a abonar como un eslabón de todo un proceso donde realmente se está transformando la ciudad para bien. Y bueno, en ese sentido creo que la marca podría integrar y generar sinergia para fortalecer la identidad a través de la confianza del habitante. Muy bien, Pati, muchísimas gracias. Nada. Yo le preguntaría a Fernando si tiene alguna pregunta del chat que puedan responder nuestros panelistas. Sí, hay muchos saludos y desde luego también muchas preguntas. Enseguida, saludos de Teochitlán, La Estanzuela, Q Norte, Ciudad Granja, Cuballes, Q Sur. Víctor Manuel Montes Rodríguez dice, ¿cómo es el ser humano que vive en una ciudad poética y que inspira como el cine? Durruti Jesús de Alba Martínez dice, la peculiar secuencia inicial de La diosa arrodillada de 1947 conjunta en Guadalajara los temas patrimoniales que se han abordado. ¿Pudiera comentar sus apreciaciones al respecto el doctor Rocaranza? Víctor Manuel Montes Rodríguez dice, la ciudad poética enamora. ¿Qué falta a las ciudades para que enamoren, alegren y armonicen? Alfredo Ortega dice, gracias por el regalo de este diálogo poético alrededor de la ciudad. Y Víctor Manuel Montes Rodríguez, ¿cuáles efectos semiológicos tienen los mensajes políticos, económicos, educativos, religiosos en la ciudad poética? Cristian García Lozano, Comer, Rezar, Amar, que dicho sea de paso, habla de la película, se inspira en una novela y opina que Nueva York es quizá la ciudad más inspiradora. Pues si gusta, doctora, podríamos, si gustan retomar algo de lo comentado o de lo que se cuestiona, con eso podríamos terminar. Pues si alguien quiere tomar la palabra, no sé si Octavio quiere comentar algo de la pregunta, o Pati o Carmen. De las preguntas. Yo quisiera solamente sintetizar diciendo que lo que me ha parecido coincidente en estas presentaciones es la cualidad humana, humanista que debe tener la ciudad y cómo integrar a la comunidad que sienta el derecho a la utilización del espacio público, que se apropie de él, que se adueñe, que lo sienta también su hábitat, su casa, su espacio, y que entonces lo goce y lo disfrute. Yo eso quisiera terminar con eso. Excelente. Muy bien. Yo brevemente, muy interesante lo que comentas, Carmen Villoro.
y me conectó con una idea, o sea, de cómo hacer que la ciudad sea más humana o más poética. Yo creo que promoviendo precisamente olvidarnos de esa frase de Sartre que decía el otro, el infierno es el otro. Más bien no, más bien recuperar a Séneca, ¿no? Que nada de lo humano te sea ajeno. O sea, encontrar y propiciar el encuentro con el otro en el espacio público, porque estamos viendo privatización de todo lo que era público. O sea, todo ha sido privatizado. Y esta pandemia nos ha arrebatado lo más importante, ¿no? Entonces, es muy ad hoc que estemos tocando estos temas, porque nos plantea precisamente la posibilidad de vivir con miedo. Entonces, vivir con miedo es no vivir la antivida. Entonces, una ciudad más, aquella ciudad más humana donde tengamos otros, pero no el encuentro con los otros que son iguales. El encuentro con los diferentes. Creo que un ingrediente importante al momento de escribir la nueva ciudad o de construir la nueva ciudad, diseñarla, imaginarla o criticarla. Eso, creo que me gustaría cerrar con esto. Muy bien, muchas gracias. Pati, ¿gustas tomar la palabra? Sí, claro. Pues Sí. retomando lo que comentan mis compañeros de mesa, definitivamente creo que la respuesta está o nos acerca más cuando tenemos una perspectiva siempre social desde nuestra trinchera, ¿no? Desde la academia, desde la investigación, desde nuestra actividad profesional, realmente poner como eje y centro de nuestra labor la perspectiva social, que de pronto se queda a veces más en lo académico y en la teoría que en la práctica, ¿no? Entonces, vincular este aspecto y tratar de salir de nosotros, como dice Ocaranza, para entender al otro y a través de esta perspectiva hacer propuestas que puedan mejorar nuestro entorno, creo que sería lo ideal. Realmente implica, yo creo que un autoconocimiento, humildad y también para poderte poner en los zapatos del otro, acercarte a las comunidades, platicar con los usuarios entendido desde el marketing, ¿no? Pero son personas que tienen ideas, que tienen sueños, que tienen sentires, que tienen anhelos, que tienen miedos, que tienen dudas, que tienen quejas, o sea, cómo la comunidad percibe su entorno y en función de eso y de la reunión de sus ideales, de sus sueños, realmente tener una masa para poder trabajar. Creo que la respuesta está en el sentido social de nuestra actividad, cualesquiera que sea. Con eso me quedo yo. Muchas gracias. Es correcto, tenemos que pausar un poco, digamos, un poco la vida, tenemos que caminar la ciudad, verla con ojos críticos, vamos a ver los elementos maravillosos que tiene la ciudad y vamos a entender esa imagen de la ciudad que de repente se nos distorsiona un poco cuando vamos subidos a un auto o cuando vamos subidos a un transporte público, ¿no? La percepción de la ciudad desde el punto de vista del peatón es como mejor se pueden entender estos procesos urbanos y conocer al otro, o sea, atrevernos a hablar con el otro, a pausar un poco la vida, acercarnos a los demás y obviamente vamos a tener muchos puntos coincidentes. Esta percepción de la plaza, de los espacios públicos tradicionales, como el espacio donde se produce la sensación física de estar en un lugar diferente y maravilloso, ese famoso genius loci que se respiran en los espacios públicos tradicionales que hemos de alguna forma olvidado en esta vida, en esta vorágine de vida que llevamos en los últimos años, y que nos hizo también alejarnos un poco en ese último año que hemos vivido de la pandemia. Yo pienso que lo podemos retomar y atrevernos a hablar, a disfrutar de los lugares y vamos a encontrar cosas maravillosas en la ciudad, en los espacios públicos, en las calles, en las plazas, en los balcones de las viviendas para poder entender ese proceso de apropiación y entendimiento de la ciudad que vivimos. Bueno, estamos ya poco pasados de tiempo. No más me queda agradecer infinitamente esta posibilidad, esta oportunidad, este encuentro tan maravilloso que hemos tenido. Agradezco mucho a Pati, a la maestra Pati Gareda,
al doctor Jorge Octavio Carranza, a la maestra Carmen. Ahí me queda un poco, Carmen, el deseo de seguir platicando un poquito sobre el tema de las plazas, porque es el tema que más me apasiona, es lo que yo investigo, pero bueno, yo creo que debemos celebrar esta oportunidad de habernos encontrado en el marco de Letras para Volar, y yo pienso que todos salimos un poco como que agradecidos y contentos de lo que hemos podido compartir. Espero que todo el público también le haya sido de sumo interés, y yo creo que le dejo la palabra a Fernando para continuar con la otra presentación. Muchísimas gracias a todos, por supuesto a la doctora Patti Rosas por esta invitación que nos ha hecho tan bárbara, y saludamos esto así, yo porque tengo el uso de la palabra, pero la forma de saludar, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. Bien, pues muchas gracias por su moderación, doctora María Teresa Pérez Borsac, y agradecemos también a todos los panelistas. Hemos tenido un festín de la palabra, un festín de las letras en esta semana académica. No ha sido la excepción con el panel que usted ha dirigido. Muchas gracias.